El culto romano, el sacrificio. Emily Durkheim definía el culto como un sistema de ritos, de fiestas y de ceremonias que presentan como principal característica su repetición periódica, los cuales responden a la necesidad de los fieles por renovar regularmente el lazo entre hombres y seres sagrados con la esperanza de conseguir de estos últimos la benevolencia divinidad hacia la comunidad. No solo a estos, también, al menos en el caso romano, a los difuntos, quienes recibían en su conjunto el nombre de manes. De esta manera, en Roma existía un antiguo calendario litúrgico que establecía toda una serie de fiestas con carácter público. Ferae Stativae si tenían fecha fija, Ferae Conceptivae si no la tenían, en las que se debían de celebrar unas determinadas ceremonias. Otros tantos rituales debían llevarse a cabo cuando existía un acontecimiento extraordinario que los requería, tales como la expiatio o expiación cuando se observaba un prodigio funesto. Otras veces se buscaba la propitatio o propiciación, es decir, la búsqueda del favor de los dioses para que favorezcan algún tipo de empresa, típico en las guerras y batallas. Muy común, tanto en el ámbito privado o público, era el votum, que consistía en la petición de algo al dios, pero sin concederle nada a cambio hasta que éste cumpliese con su parte. Y a ello podemos sumar toda una serie de fiestas privadas que eran celebradas en el seno familiar o personal. Como bien podréis imaginar, sería imposible detallar los numerosos rituales que existen en la religión romana. Por eso y por lo tanto en el presente hacemos especial alusión a la institución del sacrificio. En cualquier religión, el culto es extraordinariamente importante, y en especial en el caso romano, o al menos así se ha considerado tradicionalmente, aunque esta percepción tiene más que ver con la información fragmentaria que poseemos nosotros con la antigua visión de que los rituales eran meramente gestos cuyos significativos que desconocían los propios romanos, hecho que en muchos casos era así. En cualquier caso, cada ritual posee una liturgia totalmente ordenada. Cada gesto debe ser realizado en un orden concreto, así como en un momento del año en particular y en un lugar determinado. Cualquier alteración e incluso la interrupción del ritual, una voz, un trueno, etc., implicaban la obligación de volver a realizarse de nuevo, puesto que, de no ser así, los dioses montarían en cólera. Todo ritual o ceremonia comenzaba normalmente al alba, o al menos durante las horas de luz. Muy pocas eran las ceremonias, al menos públicas, que se realizaban durante la noche. Las que se llevaban a cabo en la oscuridad y por lo general, bajo la luna llena, tenían que ver con dioses o seres del inframundo, y por tanto tenían un carácter que hoy podríamos llamar mágico, tales como adivinación, necromancia o de visiones. Por lo general, estaban apartadas de la religión pública y la mayoría estaban destinadas a ser perjudiciales para un individuo en particular o la propia comunidad en su conjunto. Respecto al lugar en que se llevaba a cabo, siempre era un sitio abierto en donde pudiera concentrarse la comunidad. Buena parte tenían lugar frente a los templos, nunca dentro de ellos, en donde podía existir un altar o, en su caso, se instalaba uno portable. Las ceremonias privadas, en cambio, se llevaban a cabo en un lugar comunal de la casa, como podía ser el atrium o el peristilo, en donde únicamente participaban miembros de la familia, incluidos los esclavos de la misma. Todo lo contrario de lo que sucedía en los rituales mágicos antes mencionados, que, por su carácter íntimo, eran escenificados en lugares apartados, muchas veces en las necrópolis, en donde existía una conexión directa con el inframundo. Quienes oficiaban las ceremonias eran los magistrados o los sacerdotes en el ámbito público. En la esfera privada era el paters familias, o en el caso de los colegios, independientemente del tipo que fuera, el máximo representante de los mismos, es decir, el magister. En cualquier caso, el oficiante requiere de pureza, piedad. Uno no se puede dirigir a los dioses de cualquier forma. Así éste debe primeramente realizar una serie de actos como el suplicio, que en origen era un gesto de sumisión del orante, el cual se inclina profundamente,
pero que pasa a convertirse en un rito más, por el que se elimina el ser impuro que contamina el cuerpo social. También la supplicatio o el peregrinaje a los santuarios de la ciudad por parte de la población era otra forma de presentarse ante los dioses. Invocación y plegaria. Una ceremonia solía comenzar con la invocación, invocatio. Consistía en solicitar mediante una orden, de forma respetuosa, la presencia del dios. Los romanos poseían una amplia gama de dioses a los que dirigirse, al igual que los santos en la religión católica. Cada uno poseía unas determinadas funciones y, por tanto, cada petición debía ser dirigida a un dios o dioses en particular. Era de gran importancia no equivocarse en dicho aspecto, puesto de lo contrario, el dios no atendería las peticiones. Por ello, había que pronunciar el nombre exacto del dios. Así que en caso de dudas, los romanos solían ser lo suficientemente ambiguos en las fórmulas, quizás con la intención de que el dios respectivo se diera por aludido. Era común que se nombrara a un mismo tiempo ambos géneros, dios y diosa, para evitar errar. Una vez que el dios había sido invocado, se pasaba a realizar la plegaria, en la cual se solicita el deseo pertinente al dios. Esta plegaria llevaba el nombre de adoratio, término que en la lengua romancés se cargó la connotación que actualmente posee la palabra adoración, pero que en un primer momento únicamente designa la plegaria, la transmisión de la petición. Claramente, la plegaria no puede ser realizada de cualquier manera. Hay unas fórmulas concretas para que el dios tenga una buena disposición hacia ella, placare, para que surta efecto y pueda satisfacer al solicitante o solicitantes placere. En cualquier caso, al dios se le debe entregar algo a cambio, como indica la expresión latina do des, te doy para que me des. Esta cuestión se resolvía mediante el sacrificium. Se debe advertir que nuestra actual palabra sacrificio parece denotar una ofrenda sangrienta a los dioses. Ni mucho menos, la víctima animal es únicamente una de las cosas, aunque la más habitual, que se podía sacrificar o ofrendar a los dioses. Fruta, grano, líquidos como aceites y vino, incienso, entre otros, eran ofrendas características. Incluso panes, pescado seco, quesos, entre otros alimentos elaborados. No todos los dioses quieren los mismos sacrificios. Así, en el caso de animales, la especie de estos, sexo, color e incluso edad no podían ser dejadas al azar. Por ejemplo, Telus o Ceres gustaban de vacas, Rovigo quería perros y Asclepio requería de gallos. En las ceremonias de expiación y funerales se solían usar cerdas y en las fiestas de Octoberecus se sacrificaban caballos. Los dioses varones recibían animales machos, mientras que las diosas preferían hembras. Los animales de pelaje blanco estaban destinados a los dioses celestes, mientras que aquellos que lo tenían negro iban destinados a las divinidades tónicas. Vulcano y Rovigo, por su parte, necesitaban de animales con piel roja. Muy posiblemente, pese al cierto intento que durante mucho tiempo hicieron los historiadores por evitar comentarlo, existió una época muy arcaica en la que se sacrificaban víctimas humanas. De hecho, los combates de gladiadores fueron en origen eso mismo, un sacrificio funerario, puesto que la sangre, y más todavía humana, derramada por el suelo, era el elemento con mayor fuerza regenerativa. No conocemos, a diferencia del sacrificio griego, la forma exacta en la que éste se llevaba a cabo. En cualquier caso, el sacrificio era la parte principal de una ceremonia, y de hecho la propia palabra sacrificium designa llevar a cabo una ceremonia religiosa sacrum facere. No obstante, podemos distinguir 5 pasos. Una previa al inicio del sacrificio, lustratio, seguida de la prafeatio, immolatio, muerte del animal y finalmente el banquete. En primer lugar, el animal u objeto que se iba a ofrendar debía ser purificado, lustratio, para que pueda ser entregado al dios, puesto que nada de la esfera de la profano puede entrar en la esfera sacra de la divinidad sin estar purificado. El ritual para llevarlo a cabo solía ser una procesión circular en
torno a un lugar con los animales u objetos que iban a ser entregados, acompañados de música, cantos y danzas. Después de una procesión hacia el altar, Ara se llevaba a cabo la praefactio, que consistía en ofrendar incienso y vino, el cual se arrojaba en un hogar, por lo generalmente portable, fóculos o fóculos. De esta manera se reconocía la superioridad de la divinidad. Una vez realizado este paso, lo habitual era que la víctima animal fuera acercada al altar, en donde se producía la inmolatio, es decir, rociar una mezcla de trigo triturado y sal llamada mola salsa, que había sido preparada por las vírgenes vestales, sobre el lomo del animal, así como diversas libaciones líquidas como verter vino por la frente del animal. Finalmente se pasaba el cuchillo de sílex por la columna vertebral de la víctima. El objetivo era transferir el animal de la posesión humana a la divina. Realizado esto, el oficiante daba al verdugo el popaio victimari, la orden de matar a la víctima, la cual se desangraba en el caso del ganado. En el caso de animales pequeños se cortaba directamente su cuello. Curiosamente, para que el sacrificio estuviese bien realizado, o al menos en teoría, la víctima debía de dar su consentimiento asintiendo con la cabeza. Para que hiciese tal cosa, su cabeza se sujetaba mediante un ronzal en la parte inferior del altar. Si mostraba a la víctima signo de miedo, se consideraba un desfavorable homina. Una vez que la víctima estaba sacralizada y muerta, su cuerpo, volcado sobre su lomo, era abierto para examinar sus órganos internos con el fin de conocer si el dios había aceptado o no el sacrificio. Tarea esta que por lo general dependía del Haruspes, quien podía llevar a cabo también una lectura del futuro, Haruspicatio. Los órganos por los que se prestaba atención eran 5: vesícula biliar, corazón, hígado, pulmones y peritoneo. En el caso de que se detectaran en estos órganos alguna anomalía, se anulaba el proceso y se comenzaba de nuevo, sacrificándose a otras víctimas, instaurare, hasta que se obtuviese el beneplácito del dios o dioses. Por el contrario, si el dios daba su aceptación, el dios iba a ser propicio a la comunidad romana. Se seguía la ceremonia y se pasaba a la fase de banquete. El animal era dividido por partes. Los órganos vitales siempre pertenecían a la divinidad, por lo que eran separados para ser cocidos en un recipiente llamado olaestares, en el caso de los bóvidos, o asado en parrillas, caso de ovinos y cerdos. Era común que en los templos hubiese un área para realizar esta tarea. Tras ellos, se rociaban con mola salsa y vino y se arrojaban al fuego sagrado que ardía en el altar, o en un hoyo en el caso de las divinidades subterráneas. En el caso de las divinidades acuáticas se arrojaban al agua. Diversas plegarias se entonaban durante todo este proceso. Una vez que el fuego había consumido la parte de los dioses, el resto de la víctima, su carne, podía retornar a los humanos, profanare, para su consumo, excepto si el sacrificio había sido destinado a las divinidades del inframundo. En tal caso, la carne se arrojaba igualmente al fuego. De hecho, una vez que ha comido el dios, los humanos celebran también el banquete, cena o visceratio. Aunque en principio podían participar toda la comunidad, la realidad es que únicamente los principales actores que habían participado en el ritual debían tomar parte en él. No obstante, poco conocemos del desarrollo de estos banquetes. Bueno, aquí dejamos el breve vídeo sobre este rito de los pechos de lata. Esto ha sido todo, amigos y amigas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like y compartir. Y para los nuevos, suscribiros para estar enterados de todos los vídeos semanales. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe. Saludos.